Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. El pasaje que ya ha sido leído en Apocalipsis 2:12 al 17. La enseñanza central de este pasaje está en el versículo 16, que dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Antes de examinar el pasaje, voy a dar unos puntos introductorios o el contexto de este pasaje. Hay que tener en cuenta que el tema central del libro de Apocalipsis es el triunfo final de Cristo y su iglesia. Por eso es un libro maravilloso que pues mucha gente no lo aprovecha porque piensa que tiene muchos símbolos, muchas figuras y dice que no lo entiende, pero el mismo libro va a explicar, a interpretar la enseñanza. La iglesia primitiva tuvo algunos problemas. Uno de los problemas fue la persecución cruel que los judíos se unieron con el gobierno romano y empezaron a perseguir a los cristianos. Una persecución, una tribulación, se llama la palabra. Otro de los problemas de la iglesia fue los judaizantes. Los judaizantes querían seguir con la práctica de la ley de Moisés. Y ellos decían que para hacerse cristianos tenían que circuncidarse o obedecer la ley para hacerse cristianos. Otros problemas que habían en el tiempo de la iglesia primitiva eran los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos y, por supuesto, habían más problemas. Por esa causa, entonces, por la persecución, fue enviado Juan a la isla de Patmos. Allí en el capítulo 1, versículo 9, dice: y Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan participó de la tribulación y también participó del reino. ¿Por qué quiero hacer yo esta aclaración aquí acerca de la tribulación y el reino? Porque hay un concepto generalizado dentro de las denominaciones que va a venir un reino futuro y que va a haber unos 7 años de tribulación, pero eso no es bíblico. El reino de Dios fue iniciado en el día de Pentecostés en Jerusalén, en el año 33. A partir de allí comenzó el reino hasta que el Señor venga por su segunda vez. Y en cuanto a la tribulación inició después de que se estableció la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Pues va a haber contradicción, tribulación, tiempos más difíciles que otros. Por ejemplo, en el primer siglo fue un tiempo difícil para los hermanos. Fueron oprimidos, fueron desterrados, fueron muertos. Tiempos de opresión difícil. Y por esa causa, entonces, Juan está en la isla de Patmos, confinado. Yo lo asemejo a algo como lo que está sucediendo ahora. Nosotros estamos confinados en una casa o en un apartamento y Juan estaba en una isla, ¿verdad?
La diferencia es que él estaba confinado por la persecución, por predicar a Cristo, mientras que nosotros estamos confinados por un virus que nos tiene aquí encerrados. Pero lo maravilloso de esto es que leamos el versículo 10 y 11. Apocalipsis capítulo 1, 10 y 11. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el día domingo, igual como estamos nosotros hoy. El primer día de la semana es el día del Señor, también llamado. Juan estaba en el Espíritu, es decir, estaba pensando en las cosas espirituales. Algo similar como nosotros, o no similar no, sino como nosotros estamos haciéndolo hoy. Estamos pensando en las cosas espirituales, en la muerte del Señor, estamos pensando en los alabanzas, en la contribución para la obra, en la comunión con los cristianos. Y mire cómo ha sido lo difícil en esta mañana para podernos conectar y vernos por lo menos y hacer la reunión. Pero estamos nosotros en el Espíritu, gracias a Dios. Así como Juan en el primer día de la semana. En el versículo 12 y 13 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Hasta allí vamos a leer esa parte. Juan estaba oyendo una voz que le decía, yo soy el Alfa y la Omega. Versículo 11, me olvidé de mencionarlo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el principio y el último. Y luego le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cuando Juan se voltea para ver la voz que hablaba, dice que miró 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Lo que está mirando aquí Juan es al Hijo del Hombre, significa a la relación humana de Jesucristo. Pero me llama la atención que este Hijo del Hombre está en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 congregaciones de la Iglesia de Cristo, que interpreta allí en el versículo 20. Los candeleros son las iglesias de Cristo, la Iglesia de Cristo. Pero lo que quiero hacer énfasis, hermanos, es que ese Hijo de Hombre está en medio de las iglesias. ¿Y qué está mirando? Lo que hacemos y lo que no hacemos. Es como un vigilante. Por eso, en la reunión de la iglesia, y no solamente en la reunión, sino en toda nuestra vida, el Señor está vigilando, y por esa razón tenemos nosotros que comportarnos. Cuando se trata de la reunión de la iglesia, tenemos que mostrarnos a la altura, porque el anfitrión de esta reunión, de esta fiesta, como decía el hermano Oscar, es el dueño de esta fiesta, es Jesucristo, y nosotros somos los invitados. Y como invitados tenemos que comportarnos con respeto, con reverencia, con
amor, con buena actitud, con gozo, porque estamos al frente de Cristo. Por otro lado, hermanos, siguiendo estos puntos introductorios antes de ir al mensaje, Juan mira a ese hijo de hombre y lo describe. ¿Cómo lo describe? Dice, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan mira a Jesús vestido como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y el cinto que cruza sobre su pecho de oro es su autoridad. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus cabellos blancos es la justicia de Dios, y sus ojos como llama de fuego es la indignación cuando su iglesia no se comporta. Versículo 15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies semejante al bronce bruñido nos recuerda al altar de bronce donde se juzgaba el pecado en el Antiguo Testamento. Y su voz como estruendo de muchas aguas es su segunda venida para el juicio de las naciones. Esperamos, amados hermanos, la segunda venida. ¿Y cómo será? Dice que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Será un hecho trascendental, un hecho único, impactante y glorioso. ¿Qué más mira Juan en esta descripción que está en esta visión que Juan describe al Señor Jesucristo? Versículo 16 al 20. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Bueno, las siete estrellas interpreta allí en el versículo 20, que dice que son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros, pues son las 7 congregaciones de la iglesia. Luego dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso es las palabras de Jesús. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Indica esto la naturaleza espiritual de Cristo. Recordemos la transfiguración, cuando se transfiguró allá en el monte, y dice que su rostro era como el sol y sus vestiduras muy resplandecientes. Bien, estamos al frente, queridos hermanos, de un Cristo resucitado, de un Cristo glorificado, de un Cristo todopoderoso. No estamos en un Cristo como el que vino la primera vez. Estamos al frente del Cristo glorificado. Y aquí Juan, con esta descripción que da, mire cómo quedó Juan. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, este mismo Cristo es el que va a mandar los mensajes a las congregaciones de la iglesia. Yo pienso que las congregaciones, cada congregación tenía sus problemas, o tiene sus problemas. Hasta el día de hoy, ninguna congregación puede decir, mire, mi congregación no hay problemas. La verdad es que en cada congregación tenemos estos inconvenientes. Unos más problemas que otros.
Aquí en las congregaciones de Asia, las 7 congregaciones, también vemos los problemas que ellos tenían. Y creo que el problema más grande, la congregación que tenía el problema más grande, era la congregación de Pérgamo. ¿Por qué? Porque allí moraba Satanás y porque allí tenía el trono, su trono. Habíamos escuchado el mensaje de la semana anterior a la congregación de Esmirna. También relacionaba el hermano que habían pocos problemas, pero bueno, gracias a Dios que las congregaciones que tienen menos problemas, pues también agradecemos a Dios por los problemas. Ya vamos a ver que no tenemos que desanimarnos o desalentarnos por los asuntos de los problemas. Entonces, Jesús va a enviar su mensaje aquí a la congregación de Pérgamo. Y en el versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Miremos 5 aspectos de la ciudad de Pérgamo. Primer aspecto, era la residencia de la dinastía ataliana de los reyes, quienes la hicieron célebre del arte, de la literatura y de la idolatría. Segundo aspecto, sus estados cayeron en poder de los romanos en el año 133 a.C. Tercer aspecto, el rey Eumenes II fundó una biblioteca en el año 197 a.C., que llegó a tener 200,000 volúmenes. Más adelante fue llevado por Antonio y presentada a Cleopatra en Alejandría. Cuarto aspecto de la ciudad de Pérgamo. Debemos de destacar que en Pérgamo se inventó el pergamino que se usó para escribir durante 5 siglos. Más adelante viene los papiros y el papel. Y quinto aspecto de la ciudad de Pérgamo. Un hermoso bosque contiguo a la ciudad contenía templos de adoración a Júpiter, a Minerva, a Apolo, a Venus, a Baco, a Esculapio, y el centro principal de adoración al emperador. Aquí el Señor le llama el trono de Satanás, por su centro de idolatría y de su inmoralidad. Si queremos conocer entonces a Pérgamo, ese era Pérgamo. Y en realidad Pérgamo no se encuentra nada de bueno en el aspecto espiritual. Todo un desastre. Y lo bueno que había en esta ciudad, puede decir, era la iglesia de Cristo. Y esto nos muestra, queridos hermanos, que la iglesia no puede reducirse a un lugar donde no sea muy difícil que la iglesia se comience o se funde. Hay lugares donde son menos difíciles vivir la vida cristiana que otros. Yo pienso que aquí en Pérgamo no era fácil para los cristianos vivir la vida cristiana por este ambiente de corrupción y de idolatría desarrollado. Pero de todas maneras, en todo lugar y en todo tiempo no ha sido difícil la vida de los cristianos. Siempre los cristianos han enfrentado o hemos enfrentado tiempos difíciles. Y hay que tener en cuenta que la iglesia en Pérgamo no le tenía miedo a Satanás. Por eso allí se fundó la congregación, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Satanás ya fue derrotado. ¿Cuándo fue derrotado? Cuando Cristo murió en la cruz. Allá en Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que
Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo murió, fue destruido el imperio de la muerte y fue reducido en sus poderes. Satanás tenía el poder de gobernar el mundo, pero después de que Cristo resucita, Dios le da todo el poder en el cielo y en la tierra, y el dueño que está gobernando este mundo es Jesucristo, no es Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y por medio de su influencia religiosa, su influencia ya sea política, su influencia de los vicios, ataca, pero es limitado. Nosotros estamos con Jesucristo, que es todopoderoso, omnisciente y omnipresente, y es sabio. Como dice la Escritura, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso estos hermanos de Pérgamo, pues no le tenían miedo a ese lugar donde moraba Satanás, ni mucho menos tenía allí su trono. Allí había una iglesia de Cristo, y ese era lo mejor, lo bueno que había en esa ciudad. Siguiendo en el mensaje que Jesús da a Pérgamo, Él se presenta a la iglesia, en el versículo 12 y 13, dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Jesús se presenta como la espada de dos filos a darles el mensaje. La espada de dos filos es las palabras de Jesús. Y era una alegría, era un consuelo que llegue Jesús con el mensaje a este lugar. Ese mensaje poderoso, ese mensaje que limpia, que cura, que destruye el pecado, porque la palabra de Dios dice que es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios dice también allá en 2 Timoteo 3, 16, 17, que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Jesucristo viene con su mensaje a este lugar, viene a dar sanidad, viene a dar ánimo a la iglesia, viene a dar consuelo. Hermanos, es como en el tiempo de ahora, cuando escuchamos la palabra de Dios, el mensaje, somos consolados, somos edificados, somos instruidos, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, cuando Jesús viene con ese mensaje, que parece un mensaje duro para la iglesia, yo digo que no, es duro para el mundo, duro para Satanás, duro contra la vida espiritual, pero para la iglesia es de mucho consuelo, de mucho ánimo, porque la palabra de Dios trae sanidad, trae luz, trae esperanza, trae gozo. Siguiendo con el mensaje, en el versículo 13, mire lo que dice, hablando Jesús aquí. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras y dónde moras, y donde está el trono de Satanás. Jesús conocía y apreciaba las obras de la iglesia, así como hoy nosotros debemos apreciar, y no solamente nosotros apreciamos, sino que Dios aprecia, y lo que aprecia Dios, pues tenemos que apreciar nosotros. Una de las obras que tenían los hermanos de Pérgamo era que retenían el nombre de Cristo. ¿Qué significa el nombre de Cristo? Significa autoridad. Ellos retenían la autoridad de Cristo en esa ciudad. No, ¿qué significa retener la autoridad de Cristo? Hacer las cosas que
Cristo mandó, cumplir sus mandamientos, seguir la vida de Cristo, la vida nueva en Cristo. Eso es retener el nombre de Cristo. Y estos hermanos retenían. Así como nosotros no podemos, si queremos retener la autoridad de Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo mandó. Por supuesto, si uno no quiere retener el nombre de Cristo, pues se va a retirar, se va a volver al mundo, o se va a volver indiferente y se va a unir, se va a volver al mundo. No quiere retener la autoridad de Cristo. Pero gracias a Dios, aquí en Bogotá hay un grupo de gente que retiene la autoridad de Cristo. Otra obra que admira a Jesús dice, no has negado mi fe. Una congregación que tiene fe. La fe es la seguridad y la certeza de lo que no se ve. La fe agrada a Dios. La fe preserva el alma. La fe nos salva. Entonces, estos hermanos tenían fe, ¿no? Cada día aumentaban su fe. Bajo circunstancias difíciles, la fe se fortalece. Allá el apóstol Pedro dice que la fe brilla con las pruebas. Y allí la importancia, cuando hay pruebas o circunstancias difíciles de la vida, allí es donde nosotros tenemos que sacar la fe, o demostrar la fe más bien. Y esa fe se va a fortalecer más cada día por medio de las pruebas. Otra obra que encontramos aquí en Pérgamo era la muerte de un hermano llamado Antipas, el testigo fiel que fue muerto entre vosotros. Antipas entregó su vida por ser fiel a Cristo, por retener la autoridad de Cristo, por mantenerse en la fe en Dios, fue muerto. Es que Pérgamo había una guerra espiritual que los hermanos tenían que combatir, pero no era una guerra física, sino una guerra espiritual. Y aquí entrega su vida Antipas como una ofrenda, un olor fragante al Señor. Dice también, y quiero mencionar, ¿y dónde moras? Había mencionado anteriormente que a veces la iglesia establece en lugares más difíciles que otros, pero la voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio en todo el mundo, y en todas partes se necesita una iglesia de Cristo, en ciudades grandes, ciudades pequeñas, aldeas, pueblos, se debe establecer una iglesia de Cristo. No pensando si en ese lugar es agradable o no. La gente necesita la salvación. Toda la gente necesita de su salvación. Y allá tenemos que ir a esos lugares que sean bonitos o feos. Aquí vemos a la iglesia en Pérgamo, un lugar feo, pero allí se estableció la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos que tenerle miedo a Satanás. ¿En qué forma Satanás moraba en Pérgamo? Era una ciudad de idolatría y corrupción. Estaba llena de templos que servían de adoración a los dioses falsos. Zeus, en la mitología griega, era el rey de los dioses. Venus, la diosa del amor. Apolo, el dios de la belleza y el arte y de todo lo relacionado. Esculapio, hijo de Apolo, era un dios de la medicina y su símbolo era un bastón enrollado, una serpiente. Domiciano era el emperador de Roma. Había escuela de predicadores falsos, centros de prostitución, una depravación como Sodoma y Gomorra. Por eso Jesús le dice, aquí mora Satanás, por toda esa influencia maligna que había en Pérgamo. Pero allí había una iglesia de Cristo. Siguiendo el mensaje de Cristo a Pérgamo,
Vamos al versículo 15, 14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, ya refiriéndose a la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de Balaam se define, es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en la maldición. Números 22 al 25. Ahí encontramos la doctrina de Balaam. La doctrina de los Nicolaitas son tolerantes con el pecado en ellos mismos o los demás. Son lobos vestidos de ovejas que desprecian la santidad de Dios e inducen a los demás a una vida silenciosa. La mala influencia de Balaam. El pueblo de Israel comenzó a fornicar. Se mezclaron con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Números 25, 1 al 3. Fue la influencia de Balaam para que el pueblo cayera en maldición. Tengo una referencia acerca de esta doctrina en Judas, versículo 11 al 13. Estamos cerca. Judas 11 al 13 dice, hace una referencia acerca de la doctrina de Balaam. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién era Caín? Un homicida. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam solamente le interesaba el dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La congregación de Pérgamo, amados hermanos, eran tolerantes a estas actitudes de doctrinas, a estas herejías, a este paganismo erróneo. Los hermanos toleraban estas cosas. Y el Señor les dice que Él aborrece. Esto nos enseña, hermanos, que en las congregaciones no debemos tolerar estas actitudes que tenía Balaam o los Nicolaitas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando miremos esas actitudes en la congregación y apliquemos la espada de 2 filos, es decir, apliquemos la palabra de Dios en esos casos. ¿Y cómo se puede aplicar la palabra de Dios? Con la exhortación, con la disciplina y con la expulsión, si no hay obediencia, si no hay arrepentimiento. En el siguiente versículo 16 lo complementa esto que estamos hablando. El versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús está dando un mandato aquí a la iglesia, que se arrepienta de ser tolerantes o permisivos de las enseñanzas o influencias de Balaam y los Nicolaitas. Jesús también da una advertencia, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos
con la espada de mi boca. Hermanos, cuando hay problemas en la congregación, tenemos que ser diligentes en ayudar a resolver estos problemas, estos pecados. Allá en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, lo vamos a leer, es bien importante esto. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando sucede entonces problemas para ayudar o se necesita ayuda, dice que debemos llamar a los hermanos espirituales para que puedan restaurar a los que tienen inconveniente. Pero, ¿cómo podemos aplicar la palabra del Señor cuando no hay arrepentimiento? Tenemos el proceso que nos enseña ya en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. No lo vamos a leer porque ya lo conocemos. Este es el proceso de disciplina cuando no se quiere arrepentir un miembro de la iglesia. Dice que primero hay que ir personalmente a resolver el problema. Si no se resuelve, llevar 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oye a los testigos, exponerlo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, dice expulsarlo como gentil y publicano. Esa es la espada. Esa es la palabra de Dios que hay que aplicar en los casos cuando no hay arrepentimiento. Pero no podemos convivir, hermanos, con el pecado. No podemos ser permisivos, no diligentes, y buscar todos los medios, por supuesto, para restaurarlo. Porque de lo contrario, mire lo que dice el Señor: vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A veces en la congregación hay hermanos influyentes, y a veces por que no se vayan de la congregación no les podemos decir nada, porque pensamos que se van a ir. Hermanos, es mejor que se vayan, porque al final van a destruir la iglesia con esas actitudes, de la doctrina que enseña aquí de Balaam, de los Nicolaitas. Ruego que no tengamos ese tipo de actitudes en nuestras congregaciones. Vamos terminando, queridos hermanos. En el versículo 17 vamos a encontrar unas promesas. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que da el mensaje como el que oye tienen una gran responsabilidad. El que enseña el mensaje tiene que revisar lo que va a comunicar, una enseñanza bien hecha, no cualquier cosa. Predicamos o enseñamos para edificar, para salvar y para agradar a Dios. El que escucha debe poner atención y recibir la palabra con humildad para que pueda o quede implantada en su corazón. Santiago 1, 21 al 27. Eso significa que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El maná escondido son los misterios revelados. Para los cristianos, esta promesa ya es realidad. Es decir, nosotros no tenemos ningún misterio. Ya el maná ha sido descubierto cuando hemos venido, conocimos la palabra de Dios y hemos empezado a alimentarnos del verdadero maná. Para los no cristianos el maná es un misterio, está escondido, pero cuando vengan a Cristo, cuando vengan al Evangelio,
van a comer este manjar, este verdadero pan. Amados amigos, esta promesa es para usted y está disponible. Venga a comer el verdadero alimento. La piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa eso? Cuando obedecemos al Evangelio se hace realidad esta promesa de recibir la aprobación de ser perdonados los pecados, como también la aprobación de entrar a la familia de Dios y recibir un nuevo nombre. Es satisfacción de haber recibido esa aprobación. ¿Cuándo? Cuando creímos, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos la fe en Cristo, cuando nos bautizamos, entonces recibimos esa piedrecita, esa aprobación de ser perdonados los pecados y de ser añadidos a la iglesia de Cristo. Si usted todavía no es miembro de la iglesia de Cristo, le animamos a venir a comer el verdadero alimento y ser aprobado por el mismo Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Este era el mensaje, o este es el mensaje de Jesús a Pérgamo.